Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Encantadísima de poder volver a reencontrarnos en esta semana que se acercan los tiempos bonitos de Navidad. ¿Cómo estás, Dorita? Bien, ¿cómo estás tú, Tati? Yo estoy bien, fortalecida y agradecida de la vida y de tantas cosas bonitas que hay a pesar de todo. A pesar de todo, sí, yo también quiero que comentemos un poco el lamentable incidente en que se vieron envueltos tú y tu esposo Carlos, por la situación que uno dice, andamos en las calles, creemos que la policía es la que debe cuidarnos y cuando veamos una patrulla quizás sentirnos protegidos, pero lamentablemente, como en nuestro país se invierte en esas cosas. Así es, nosotros, el doctor Carlos Félix y quien le habla, nos vimos envueltos en una situación de que íbamos como ciudadanos con un carro que a la policía le pareció sospechoso. Dios mío. ¿Y ¿Qué marca es el carro? Un Camry negro. Okay. Un Camry negro del año 2000, a ellos les pareció sospechoso. Quizá porque no andaban alguna jipeta. Seguramente porque... Si hubiesen andado en jipeta, lo más probable es que le dicen, pasen, señores, pase, señor, avancen. Exactamente. Sí. Y entonces le pareció sospechoso, la historia está contada en los medios, en las redes sociales y en todas partes. Yo solo quiero aprovechar este momento del programa para dos cosas. Agradecer el montón de solidaridad y de cariño expresado por la gente de verdad, porque eso sí tiene este pueblo, grande, o sea, que sabe reciprocar esas cosas bonitas. Y sabe reconocer realmente el que tiene valor en esta sociedad. Así es, no ha faltado quienes han dicho inclusive que nosotros estábamos por atentar contra el presidente, que pasamos de manera sospechosa por ahí, totalmente mentira, íbamos por la avenida Anacaona, veníamos del cine de ver una película lindísima que hay en el cine sobre niños especiales y íbamos a la casa. Le parecimos sospechosos y la policía nos persiguió y por poco no hay muertos ahí. Lo importante es que quien lo conocen a ustedes saben que pueden haber comentarios de todo tipo, pero quienes conocen tu personalidad y la de Carlos, sabe que cualquier comentario negativo que se haga por ahí es totalmente falso. Así es, entonces volver a exigir, yo no estoy pidiendo, yo estoy exigiendo al director de la Policía Nacional una respuesta a eso. Yo sé que ni siquiera la destitución de una patrulla resuelve el problema, porque eso es más grave, eso es estructural. La Policía Nacional tiene problemas estructurales. Lo que nos ocurrió a nosotros, Doris, amigos televidentes, se dio a conocer porque se trataba de una periodista y un médico. Pero los ciudadanos dominicanos están indefensos en las calles. Todos los días ocurre eso. La Avenida Independencia, vuelvo y lo reitero, es un lugar de asalto permanente, de raterismo. La gente se monta en los carritos públicos y le quitan todo, su dinero, su quincena, y aquí no hay quien nos defienda. Tú sabes que yo he llegado a la conclusión que parece que aquí toda persona que dice que quiere ser policía, sencillamente si ya tiene su bachillerato, no sé si le exigirán eso, pues entra y lo ponen en la calle a trabajar con personas sin haberlo adiestrado al respecto. Yo pienso que toda persona, todo policía, toda persona que tiene a su cargo la seguridad ciudadana, lo primero que hay que hacer es formarlo, es enseñarle a tratar con la gente, porque ¿qué pasa? Cuando a ti te para una patrulla y te tratan con este desdén, con esta forma agresiva, sin tú hacer nada, ¿qué va a hacer el ciudadano? Así es, tú te sientes indefenso. Y eso es un sentimiento de impotencia. Nosotros fuimos hasta recibidos por el director de la policía, pero eso no tiene el ciudadano. No tenemos garantía de nada, porque ahí hay mucha educación ahí arriba y todo eso, pero lo que hay en la calle es formación. Es otra cosa. Yo pienso que es formación a esos oficiales, no sé cómo se llama, o sea, el rango, esos agentes de la policía, es formación, es que no se pueden tirar a la calle simplemente porque dicen yo quiero ser policía, porque ¿qué es lo que le dan? Cuando usted le ponen un uniforme, le ponen un arma, pues usted se empodera y usted se cree que está por encima de los demás y sobre todo esos son muchachos jóvenes que quizá no tienen esa formación. Como decía un periodista y policía, Simón Díaz, decía es un potencial delincuente lo que tú tienes armado. Cuando tú le das un arma a un policía, tú tienes un tipo que se cree, por ejemplo, a mí me dijeron, mira, es que los policías que están cerca de la casa del presidente son altamente prepotentes, se creen que por esa condición... Oh, bueno, Dios mío, una cosa impresionante. Bueno, Doris, hoy tenemos otros temas importantes también. Bueno, en el área de la salud vemos que en las últimas 4 semanas específicamente los casos de malaria y dengue han estado incrementando. No es una manera exagerada de incremento, pero está llamando la atención de las autoridades porque generalmente para esta época de frío, dice uno, de cambio de temporada, ¿verdad? Ya de esta época,
el dengue generalmente baja, es lo que se ha estado viendo, pero con todo esto del cambio climático, pues uno no sabe qué puede pasar. Así es, igual vi también un incremento en la mortalidad infantil, en ese boletín número 45 que revisaste muy bien, de la mortalidad infantil, está por encima de la cantidad de muertes, 3.000 y algo de muertes infantiles de la que hubo el año pasado. Lamentablemente no se ha impactado esa área, por mucho que se ha querido, que se ha hablado, que se han lanzado iniciativas, no sabemos qué pasa, pero no se logra impactar. Y hubo una respuesta final a los de los desechos humanos que fueron encontrados en un parque, aquí en el Parque Mirador Norte en Santo Domingo. Hubo la responsabilidad de una funeraria, pero ese tema no lo vamos a tocar mucho, porque hoy tenemos con nosotros a un experto que justamente un aspecto de ese problema lo toca a su empresa y con él vamos a hablar de ese tema. Bueno, pues perfecto, pues vámonos a unos pequeños comerciales, un pequeño corte y regresamos en un momentito. Gracias por seguir ahí acompañándonos en 2x3 en TV. Y tenemos hoy la entrevista central con el señor Luis Rodríguez, que es presidente de AITSA. AITSA es una empresa que tiene a su cargo la recolección de los materiales hospitalarios, de esos materiales que son infectados en los hospitales. Y vamos a conversar con él de todo este sistema que se maneja, cómo se manejan estos desechos, dónde van al final para evitar que la población se contamine con este tipo de insumos. Pues señor Luis, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y estamos a sus órdenes. Vamos a definir lo que es AITSA en primer lugar. AITSA es parte de un grupo que se llama Alliance Group, que yo presido. AITSA es Alianza Innovadora de Servicios Ambientales. Nosotros manejamos desechos peligrosos y no peligrosos. No solamente biomédico ha sido un rubro que se ha añadido en nuestra cadena de manejo. Últimamente, desde el 2006-2007, estamos trabajando con los biomédicos, ya normalizando los hospitales. Empezamos realmente con los desechos peligrosos de las zonas francas. Desechos peligrosos son todos aquellos desechos que no deben de ir a los vertederos. Que manejan los cabildos. No deben ir a los vertederos porque pueden causar algún efecto, ya sea en las personas que van a manejar el desecho en el vertedero, o ya sea con la atmósfera, es decir, con el agua, con la tierra, con el aire. Y esos desechos, por ejemplo, pueden ser tóxicos, químicos, ácidos. Esos tienen que ser tratados antes de ser dispuestos en los vertederos o en las cuencas de agua. Nosotros empezamos con los desechos tóxicos, químicos, y luego nos pidieron que entráramos en la parte de la basura internacional, de los barcos y de los aviones. Esta basura puede traer plagas y situaciones que puedan afectar a la agricultura o el área de ganadería. Y esto también se requiere un tratamiento especial. Esa basura no puede ser dispuesta tampoco en contenedores. O sea, que todo lo que uno deja dentro de un avión no va a un vertedero común, sino que se maneja también distinto. Correctamente. Eso tiene que ser tratado, ya sea por incineración o por esterilización. El mundo moderno se está migrando de la incineración porque nos hemos dado cuenta. Incinerar es quemar, ¿verdad? Incinerar es destruir por fuego, por fuego, sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno quema materiales, principalmente plásticos, eso puede crear unas dioxinas y furanos que al irse a la atmósfera pueden dañar la capa de ozono. Y hay una gran revuelo mundial por los cambios climáticos. ¿Ves? Ahora mismo tenemos a una persona que no cree en el cambio climático, que está teniendo que cambiar su forma de pensar, porque se le están pegando fuego hasta por California para arriba. Claro. Y eso pues, para evitar los daños continuos a la capa de ozono, pues nos han estado pidiendo que aquellos materiales que sean plásticos no sean incinerados. Principalmente los plásticos que están en la basura común o doméstica, normalmente lo que debe hacer es reciclarse.
Para eso nosotros tenemos una empresa también que se dedica al reciclaje de los desechos plásticos, cartones, acero y cosas por el estilo. Por eso es que es parte de un grupo que se llama Alliance Group. La compañía Alliance, que es Zona Franca, se dedica entonces al reciclaje. Luego del segundo grupo de la basura de los barcos, recuerden ustedes que hace alrededor de 2 años se dice que por Punta Cana entró la mosca del Mediterráneo. Ajá, sí, Claro. Recuerdan que en aquel momento hubo que hacer hasta como ponerle una barricada, Una veda, sí. inclusive nos quitaron la autorización para exportar ciertas frutas, ciertos productos. Es decir, compañías como la mía manejamos aquellas cosas para evitar contaminaciones, para evitar daños a la atmósfera, al terreno, al agua. Y por eso es que estamos trabajando, estamos laborando en esto. Entonces, esos desechos que ya vemos que no son solamente hospitalarios, comencemos por los desechos de aviones. ¿Cuántos tipos de desechos tienen ustedes clasificados para...? Nosotros los desechos principalmente estamos manejando barcos. Barcos. Los aviones ahora mismo, los aeropuertos aquí algunos aeropuertos tienen su propio sistema. Perfecto. No sé si han viajado Sí. a Estados Unidos en los últimos meses o a otros sitios. Ustedes saben que cuando usted va pasando por aduana, por inmigración, le chequean su equipaje para ver si usted tiene algo cárnico. Sí. Si tiene algo con cerdo, se lo quitan ahí mismo y lo echan en un zafacón. Hasta los salamis que cargan los dominicanos. Exacto, esos salamis porque tienen carne de cerdo. Aquí hubo un tiempo que hubo la fiebre porcina. Exacto. Al haber la fiebre porcina, Estados Unidos le tiene vedado todo producto que tenga que ver con cerdo para la exportación. ¿Qué pasa? Que esos productos que lo echan en ese tanque, en los barcos, ese producto va a mi fábrica y eso nosotros lo incineramos. ¿Ves? Ahora mismo estamos en el proceso de ampliar nuestra capacidad de esterilización para nosotros poder los materiales de los barcos, los desechos de los barcos, también esterilizarlos, porque también el componente primario son el plástico. ¿Ves? O sea, estamos siendo cónsonos con la política que tenemos en nuestra compañía, que ya que estamos manejando materiales para evitar contaminaciones, pues no queremos crear más contaminación con la incineración. Por eso que estamos migrando a la esterilización, que es un sistema más dócil. Más dócil. Ahorita vamos a hablar de ese sistema. Don Luis, pues entonces me hace pensar que ustedes son una compañía grande y son la única compañía de esa naturaleza que tiene República Dominicana. Me agrada que me haya hecho la pregunta, Doris, porque inclusive en las redes sociales he estado viendo preguntas de algunos diputados, de una diputada muy reconocida aquí y de mucho prestigio y que yo admiro mucho, de hecho, como cuestionando que por qué AICSA es la única empresa que tiene Bueno, de hecho permiso. lo cuestionó también el ministro de Salud, dijo que había una exclusividad y que eso encarecía los costos para los hospitales. Realmente no es así. Yo soy pionero en este mercado, pero soy pionero en todas las áreas. Soy pionero en los materiales peligrosos, soy pionero en la basura de los barcos y soy pionero en los desechos biomédicos. Sí, sí. En ese aspecto hay creo que 2 compañías más que tienen permiso. Creo que son 2 o 3, no estoy muy seguro, pero al nosotros ser la pionera, eso sucede como cuando se establecieron los refrescos. Coca-Cola dio el palo adelante, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces uno va a un sitio y dice, dame una Coca-Cola. Exacto. Posiblemente le Pegó traen la marca. otra marca, ¿ves? Sí, ¿Por sí, qué? Porque esa fue la primera compañía que se estableció. Dame una 7-Up. Realmente, posiblemente te traen una Sprite. Pero, en fin, al ser uno primero, pues obviamente tenemos más alcance. Nosotros, Se gana terreno. Sí, contestando su pregunta, nosotros somos la compañía más grande aquí en el país. Tenemos
la mayor cantidad de equipos. En esterilización tengo entendido que soy la única compañía que tiene el método de esterilización, pero lo tengo desde el principio, desde el año 2001, Perfecto, ¿ves? perfecto. Porque yo yo sabía que iba a comenzar con la incineración porque era lo que me estaba exigiendo el Ministerio de Medio Ambiente. Inclusive Agricultura me pidió al principio que yo incinerara. Ahora mismo me están aplaudiendo por la decisión de establecer una esterilizadora para los materiales de agricultura, porque ellos saben ya que el método... La incineración no es el método... Exacto, no es el método correcto porque en el caso de la basura internacional, después que tú la esterilices, la puedes reciclar. No así con los biomédicos. Los biomédicos usted los esteriliza y tiene que disponer de ellos, ya sea en una celda hospitalaria o en algún sistema, pero no se pueden reciclar. Una vez se habló aquí, don Luis, de que todos los hospitales tenían que tener su incineradora. Y recuerdo yo que se habló de ese proyecto. Luego ya no lo escuché más. Entonces, lo correcto no sería que cada hospital tenga esa incineradora, sino ese manejo que ustedes le están dando al final. Fíjese, muy buena pregunta, doña Doris, porque es como usted dice, aquí hay casi todos los hospitales. Yo empecé con el hospital Luis Aybar, lo que le llaman la ciudad sanitaria, el morgue. Y a mí me llevaron a ver la incineradora. Lo que pasa es que estos hospitales normalmente están localizados en el mismo medio de la ciudad. En plena ciudad. Entonces, imagínese usted trabajando con una incineradora, con un grupo... A cielo abierto. Sí, con un grupo de casas justamente al lado de porque el humo debe salir, pues ¿verdad? El humo va, entonces a usted le va a afectar el humo o el vapor, porque una incineradora que esté funcionando bien no debe de tener humo negro, ¿verdad? Pero siempre ocurre, principalmente si se va la luz. Ahí hay un periodo que sale humo negro. Y los hospitales tienen incineradoras e inclusive había un sitio en el aeropuerto, había una esterilizadora para la basura. Pero lo que pasa es que realmente estos sistemas encarecen el costo, no le bajan el costo al hospital. ¿Por qué? Porque todas esas incineradoras que están en los hospitales están infuncionales. ¿Por qué? Porque llega un momento determinado que se le dañó una pieza. Como siempre ocurre. Se le dañó una pieza, entonces resulta que la pieza vale $2,000, $3,000. Ah, pues no hay fondo para comprar la pieza. Se quedó arruinado. El empleado, qué sé yo, no se le pagó a tiempo, se fue el empleado que maneja la incineradora y ya quedó ahí la máquina. Entonces, ¿qué se va a hacer durante ese periodo de tiempo en que no con tienen... todo ese desechos. Exacto, con los desechos que van a surgir todos los días. ¿Ves? Perfecto. Mire, ahora mismo se está normalizando, se están modernizando un sinnúmero de hospitales. Empezaron por el Darío Contreras. Sí. Ahora están trabajando con el Morgan, ¿verdad? Están haciendo un una mega ciudad hospital. Sí. Es increíblemente grande eso ahí. Yo recuerdo que el director del hospital, Luis Aybar, me dijo, cuando firmamos el contrato, la última vez que lo firmamos, él me dice, mire, tengo para decirle que ahora viene con la modernización y la mejora en este hospital, ahora viene una máquina que desinfecta los materiales y lo hace todo. Entonces lo hace todo y luego esa máquina, ese desecho se puede tirar en la basura común. Y yo le dije, doctor, me perdona, pero tengo que decirle las consecuencias de esa inversión. Esa inversión lo que va a traer es que alguien se va a llevar $150,000 o $200,000 y tan pronto se le acaban los químicos la primera vez, jamás ni nunca van a usar esa máquina. Porque los químicos valen 10 veces más caro que lo que yo cobro por servicio mensual. ¿Ves? O sea, porque que es así. Costoso, es costoso. Los químicos de esos materiales, para poder limpiar esos materiales, valen alrededor de 10 veces más de lo que vale la recogida mía mensual en los hospitales. Y no solamente eso, si usted va a seguir la ley ambiental, luego tiene que tratar esos químicos, porque no lo puede tirar en la correntía de agua.
Entonces, yo le decía al doctor, yo como quiera van a tener que utilizarme, porque me utilizan para los biomédicos, me utilizan para los químicos. Para lo otro. Don Luis, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. ¿Cómo no? Continuamos con esta conversación nosotros estamos tan acostumbrados a decir doctor, que ya iba a decir doctor, con Luis Rodríguez, presidente de AIPSA, la compañía que tiene la responsabilidad, entre otras, de los desechos biomédicos. Y hablábamos antes de cómo que ahora no se recicla. No se incinera, sino que se esteriliza. Háblenos un poco de ese proceso, cómo se hace, tanto la recogida, cómo es que se clasifica la basura, cómo se hace ese proceso hasta llegar a la esterilización. Sí, normalmente cuando uno está trabajando con hospitales públicos, el primero que entra... ¿Ustedes tienen públicos y privados? Sí, nosotros tenemos públicos, privados y tenemos clínicas de estética también. Laboratorios. Laboratorios, tenemos alrededor de 43 laboratorios. Okay. En cuanto a los públicos en específico, el primero que entra es salud pública. Salud pública tiene una división de medio ambiente. Recuerdo que cuando empezamos este programa la dirigía Luis Emilio Roa. Félix Roa. Luis Emilio Félix Roa. Exacto. Y entonces él tenía un técnico que iba a los hospitales, le daba el adiestramiento de cómo segregar los desechos biomédicos de los desechos comunes. Perfecto. Y entonces cuando ya tenían el entrenamiento esos empleados, llamaban a mi compañía para yo ir y hacer, o al personal de mi empresa, ir y hacer el análisis de qué cantidad de desechos ellos iban a tener para hacer la contratación. Porque la contratación depende de la cantidad, o el costo, depende de la cantidad de... Exacto, y no solamente el costo, sino también la frecuencia. La frecuencia, perfecto. La frecuencia lo determina, pues, la cantidad de camas. La cantidad de camas y la cantidad de desechos que ese hospital puede generar. Perfecto. Hay unas métricas ahí internacionales que dicen que una cama puede producir de 3 a 5 libras diarias de desechos. Si el hospital tiene 50 camas, para decir un número, podría tener entre 150 a 250 libras diarias de desechos. Entonces, basado en eso, nosotros tratamos de establecer el precio que se va a manejar en el contrato. Y para no recoger este criterio, ¿esos desechos qué son esos desechos? ¿De entre qué materiales hay ahí? Normalmente son los bajantes de suero, aquellas jeringuillas, hay los algodones, las gasas, los materiales que usan los doctores en la sala de operación. Todos esos son todos esos son biomédicos. Entonces, todos esos biomédicos, por ejemplo, el material punzante tiene que ser segregado. Las agujas tienen que ser segregadas, vienen unos envases que se usan para esos fines, que usted echa la aguja en ese envase, y ese envase, esos materiales punzantes, son incinerados. Esos no deben ser esterilizados. Yo veo en los laboratorios que una vez te sacan la sangre, lo ponen como en algo y uno ve como que si se quemara. Sí, eso en los laboratorios tienen un aparatito que derrite la aguja. Y ya eso es inicuo, ahí no tiene ningún problema. Okay. Pero si los hospitales no tienen equipo para derretir la aguja, tienen que echarle un contenedor. A veces hay hospitales que por el alto costo de recipiente rojo lo echan en galones, como si fueran galones de agua, de cloro, de cloro, y lo tapan y me lo llevan. Eso se incinera, pero para protección de la celda hospitalaria, porque la celda hospitalaria es un área que uno tiene que esterilizar, uno tiene que colocarle una geomembrana de plástico. Esa geomembrana, yo le voy a enviar fotos de todo esto. Sí, la vamos a para ver en pantalla. que ustedes vean la construcción de esa celda. Esa celda tiene que ser protegida con la idea de que cuando ese plástico se coloque ahí,
y se tape con caliche. Luego los lexiviados se puedan recoger. ¿Los lexiviados son? Los lexiviados son lo que se produce, que es como parece como una brea, parece un líquido negro, que es la combinación del agua con la desintegración del plástico. Y eso se le llama lexiviado. Esos lexiviados hay que recogerlos y tratarlos en una planta de tratamiento. Esos lexiviados, si se meten en la correntía de agua, contamina la correntía de agua. Y lo que queremos proteger es el ambiente, queremos proteger el agua, porque esa es el agua que vamos a tomar. Pero don Luis, por ejemplo, el hospital, la responsabilidad del hospital, porque hemos visto funda negra, funda roja, explíquele a nuestros televidentes cómo el hospital interviene, cómo clasifica la basura, los desechos, en qué momento los recogen ustedes y qué hacen. Y perdón, y si hay alguien que capacita a ese personal que va a trabajar con esa clasificación. Sí, informaba que Salud Pública tiene un grupo técnico de personas en salud ambiental. En salud ambiental, que le dan los entrenamientos a ese personal. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta aquí es que muchas veces por la falta de pago, ese personal se va. Entonces se pierde ya ese entrenamiento. Eso crea problemas, pero realmente lo que se pretende hacer, si ustedes van a los hospitales, ustedes van a ver que hay unos recipientes rojos que dicen biomédicos y hay unos recipientes que normalmente son verdes, que tienen una funda negra. Esos son para los desechos comunes, la botellita de agua, el plato, el papel, la servilleta, cosas así. Los biomédicos pues son los materiales que ya hablamos, de jeringuillas, gasas, cosas que se usen en la sala de operación, los bajantes de suero. Cuando le están haciendo diálisis a una persona, ese bajante de suero también se pone como material plástico. Hay un sinnúmero de instrumentos que son plásticos que se usan en el área de respiración. Cuando una persona tiene problemas de respiración, eso también tiene que ser esterilizado luego. Bien. Y luego depositado en la celda las batas que usa el paciente, que le ponen al paciente, que son a veces las desechables, también tienen que ser tratadas como material biomédico. Perfecto, entonces don Luis, ya una vez clasificado eso en el hospital, ¿qué hace el hospital con esa basura y qué hacen ustedes? El hospital se supone que tenga un área totalmente separada del hospital, donde coloque las fundas rojas, exclusivamente fundas rojas. Dicho sea de paso, mis empleados no tienen autorización para mover fundas negras. Tampoco mis empleados van a mover ninguna funda rota. Si hay alguna funda rota, mis empleados lo van a dejar ahí. Yo constantemente recibo llamadas de directores, directoras de los hospitales. Me dice, don Luis, pero vino el camión y se llevó parte de la basura, pero me dejó un reguero allí. Yo le digo, doctora, ese reguero lo tienen ustedes allí. Porque han puesto, a veces lo que sucede es, hay materiales de estos biomédicos que tienen glucosa y agua salina y cosas que atraen a las ratas y a los Y las ratas rompen perros, las fundas, probablemente. Y entonces eso rompen la funda, crea el reguero. Hubo un hospital aquí que cuando yo fui a verlo, porque me pidieron los servicios míos, el hospital que le llaman María Goico, algo así. Félix María Goico. Félix María Goico. Antes conocido como de los billeteros, que la gente lo conoce. Ahí estaba un buen director, amigo mío, lo conocí ahí, el doctor Chaín. Jorge Chaín. Entonces tuve la oportunidad de ir ahí y vi el área del depósito que él lo había hecho muy bonita, había puesto su losa, porque yo siempre... Él es muy organizado. Yo siempre le propongo que le pongan losa al área. Para proteger un poco. No, para poder limpiarla. Para limpiarla más fácil. Vaciarla y limpiarla. ¿Sabes? Entonces, cuando yo fui al área, yo le dije, doctor, el área está muy bonita, pero si nosotros colocamos unos tanques aquí para que usted eche la funda roja, esos tanques se lo van a robar. Y así fue. O sea, los primeros tanques que pusimos allí de metal se los llevaron. Entonces, es increíble, se los roban para echarle agua. Ay, bendito sea. O sea, y entonces él me dijo, ¿y qué podemos hacer? Yo, mira, yo te voy a regalar los hierros, yo te voy a mandar a poner
Para proteger eso ahí. Acero a eso, tú me das un contrato y yo me encargo de... Y eso fue lo que hicimos, le mandé. Después a él me lo sacaron de ahí y lo enviaron al Gautier. Salvador Gautier. Al Gautier. Que ya tampoco está ahí. No, ya no está ahí. Ahí tuvimos un pequeño roce él y yo, pero finalmente él es una persona muy organizada y muy dedicada. Pero en fin, déjeme decirle con respecto a esto, uno tiene que alabar el trabajo de estos directores, ¿sabes? Yo creo que todos estos directores tienen el deseo de manejar las cosas correctas. Hay uno que otro que como que es un poquito displicente, pero la mayor parte de estos directores hacen lo indecible para que las cosas se manejen correctamente. ¿Y cuál es el que más basura de ese tipo genera? Bueno, de los que yo tengo actualmente, yo le podría decir que Ney Arias Lora, o sea, por ser un gran hospital, gracias. Este hospital es muy grande. Ustedes tienen hospitales grandes. Aquí están, por ejemplo, que no son públicos, pero está la Plaza de la Salud, aquí está Sedimat, que son centros muy grandes. Sí, tengo el Homs en Santiago. Esos son hospitales que producen unos niveles sobre 50,000 libras de desechos mensuales. Mucho. Está el Ney Arias Lora, está la Plaza de la Salud, Sedimat, el Homs, son hospitales grandes, de mucho volumen. El Luis Aybar, que tenía 5 unidades allí, estaba Gastro, Secanote, Quemados, o sea, como hospital, como plaza, como tal, también es grande. Entonces, ustedes recogen esos desechos biomédicos, sus camiones, tienen camiones empleados y lo llevan a ¿dónde lo llevan entonces? Ok, recientemente yo adquirí una propiedad. A pedido de Medio Ambiente me solicitaron que migrara de incineración a esterilización y en ese momento yo le decía al que estaba de ministro en ese momento, que era Bauta, y yo le decía, mire doctor, yo no tengo ningún inconveniente con migrar porque yo tengo las esterilizadoras. El problema es que yo tengo las esterilizadoras y luego que esterilice el material lo voy a tener que tirar a Duquesa. Entonces, ahí lo que van a hacer es que los buzos se van a poner a tratar de salvar ese material. Y eso va a ser contraproducente, o sea, va a ser un problema para la salud. Por eso crea la planta. Entonces, ahí compramos una vieja mina de caliche en desuso. Eso está entre la colindancia entre Boca Chica y San Pedro. Y ahí creamos una celda hospitalaria con las condiciones que ya les expliqué de la geomembrana de textil que se le coloca a la celda, con la espina de pescado, que es una tubería para recoger los lexiviados, y coloqué 3 máquinas esterilizadoras con capacidad de sobre 20,000 libras diarias de esterilización, que es la que estamos utilizando en este momento. Luego, cuando establecemos la ruta de los hospitales, vamos a decir, por ejemplo, la Plaza de la Salud, por eso le damos servicios diarios, porque ellos tienen limitación de espacio y generan mucho volumen. Entonces, a ese hospital le damos servicios diarios. En el Ney Arias Lora, como es un hospital que produce muchos desechos también, y aparte de eso, tienen a Quemados, que antes estaba en el Luis Aybar, ahora está allí. Sí, la unidad. Entonces, esos dos hospitales juntos crean un volumen fuerte de desechos, y yo lo que hago es que tengo un furgón ya colocado en el sitio y lo usamos como máquina. Cuando se llene ese furgón, yo mando a un transportista que lo recoja, me lo lleve al área de esterilización y le envío uno vacío y se lo coloco en el sitio. Don Luis, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos esta entrevista con Luis Rodríguez de AIPSA, la empresa que tiene la responsabilidad de la recolección y deposición final de numerosos desechos de diferentes tipos. En este caso nos ocupan los biomédicos. Recientemente el país se vio escandalizado porque tiraron unos desechos humanos, piernas, depósitos de sangre en un parque público, en el Parque Mirador Norte de esta ciudad de Santo Domingo.
la gente inmediatamente dijo, bueno, aquí hay una empresa que se encarga de eso y los mencionó a ustedes. ¿Qué conoce usted de ese caso? Ya se sabe que fue una funeraria, ya eso se sabe públicamente, pero ¿esa es responsabilidad de ustedes también en la recogida de ese tipo de desechos? No, eso no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad del hospital. Ellos escogen el sistema que van a utilizar para deshacerse de esas partes, de esos desmembramientos o amputaciones. O pueden ser también de fetos, órganos internos. Órganos. Eso se supone, hay una normativa para eso, hay una ley que regula eso. Eso se supone que ellos lo coloquen en una nevera. Luego de eso, cuando tienen suficientes, de hecho, eso hay que tratarlo como si fuera un acto de defunción. Exacto. O sea, tienen que crearle el nombre de la persona que le amputaron la extremidad, su cédula, el doctor que hizo la operación. Todo un registro. Un registro normalizado. Tengo entendido que después de eso el hospital contrata una funeraria. Hay hospitales que lo que hacen es que ellos mismos lo llevan al cementerio y ahí tienen una fosa común para ellos, y ahí entierran esos desechos. A nivel perdón, Tati, a nivel internacional, usted que tiene esa experiencia, ¿cómo manejan ese tipo de desechos? Hay varias formas. Hay hospitales en Estados Unidos. Yo de hecho tenía una compañía similar a esta en Puerto Rico. Ya no la tengo, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos, en algunos estados, no sé en Europa cómo lo están manejando, pero hay hospitales que usan el sistema de cremación. Lo que hacen es que estos restos, cuando tienen varios también, lo van acumulando, y entonces lo que hacen es que lo creman. Y eso ¿El lo mismo convierten en hospital ceniza. o en una funeraria? Ellos mismos tienen unos sistemas de cremación. Hay hospitales que, por no encarecer el costo, lo que hacen es que contratan la cremación con un una servicio unidad. funerario. Sí, porque es mucho más económico. O sea, ahorita ustedes me preguntaban acerca de hospitales que tienen sistemas de incineración versus el costo de nosotros manejarlo. Al yo manejar volumen, eso abarata el costo al hospital, ¿ves? En todos los sitios del mundo básicamente se usa servicios privados para esta ¿Y por una libra de esos desechos, por ejemplo, cuánto tiene que pagar un hospital? Bueno, déjeme decirle cuál es la métrica internacional. Perfecto. Normalmente el costo por libra ronda los 40 a 50 centavos de dólares para la esterilización normalmente de estos desechos. Hay países como Japón que la última vez que yo revisé, ellos pueden cobrar $1.50, pero en Japón todo es más costoso. Si usted va a Colombia, por ejemplo, hace como 3 o 4 años, costaba 65 centavos el manejo de los desechos biomédicos. En Nueva York anda por los 80, 85 centavos de dólar. Todo depende el sitio, todo depende el hospital que se le va a estar dando servicio, el volumen de ese hospital. Pero la métrica normalmente está entre los 40 y 50 centavos. Yo recuerdo en Puerto Rico, cuando yo tenía negocios allá, que nosotros estábamos más o menos por los 20 a 25 centavos el costo. De dólar. Pero era toda la isla, porque en Puerto Rico inclusive, cuando usted va a las barberías, a los sitios estos donde usan navajas, eso también tienen que manejarlo como un biomédico. Hay un control con y el volumen es mucho más grande. Acá, pues no, los manejos se hacen en una forma distinta. Le decía que hay sistemas de cremación en Estados Unidos, y también hay hospitales que tienen un sistema que como que muelen estas extremidades, y luego de molidas entonces las incineran. Y eso lo convierten en ceniza. ¿Por qué eso no puede manejarse a través de las compañías suyas, convertirlo ya en no contaminantes? Yo ahora mismo en mi permiso no tengo esa parte, pero es una cosa que se puede contemplar en el futuro. Lo que pasa, honestamente, es que aquí todavía, al uno estar compitiendo con sistemas que era echarlo en fundas y ponerlo en el camión de la basura. Ahí ha salido un reportaje de una periodista
en un hospital diciendo que se lo lleva a la basura común. Oh, sí. O sea, es una forma Definitivamente, increíble. don Luis, se necesita todavía organizar mejor lo que tiene que ver con esos desechos de desmembramientos humanos y todo eso, organizarlo mejor como país, Sí, ¿cierto? no, definitivamente. Y déjeme decirle, doña Tati y Doris, nosotros nos hemos enfocado en el Gran Santo Domingo, pero ¿y qué hay con La los Vega? demás hospitales? ¿Qué hay Sí, con sí, Maní, Puerto Plata, Samaná, áreas turísticas? O sea que se están manejando las cosas. Ahora mismo yo no tengo a nadie en Samaná y Oh, Dios nadie se me mío. ha acercado. Exacto. Y eso son cosas que es preocupante. Es un gran tema, Bueno. un gran tema que hay que seguirlo. Bueno, don Luis, queremos agradecerle que esté aquí, llevar estas orientaciones a la población, porque es un tema que casi nunca se ha tocado y que uno sabe que la gente se hace esa pregunta, cómo se manejan. Y a nuestros amigos televidentes agradecerles porque cada sábado están ahí fiel a nosotros. Muchas gracias, don Luis. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a ustedes.